Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 16, este mensaje que he titulado Equipados para edificar a la iglesia. Le pido que me acompañe allá. Siempre será de bendición para nosotros escuchar la palabra del Señor. Entonces vamos a leer lo que dice allí y me acompaña a orar. Dice Efesios 4, del 7 al 16, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Acompáñame a orar. Dios del cielo, es un privilegio estar expuestos a tu palabra. Es una bendición que tengamos hoy la oportunidad de escuchar al Dios del universo hablar a nuestras vidas. Es un privilegio saber, Señor, que tú te has dado a conocer y has mostrado tu gracia y tu amor en Cristo Jesús. Y te pedimos que hoy tu Espíritu entonces nos dé esa disposición para recibir con gozo tu palabra, para maravillarnos de tus bondades para con nosotros, y que escuchemos con esa disposición de obedecer en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una de las mayores bendiciones que nosotros hemos recibido como pueblo de Dios es el hecho de que Dios se ha revelado. Es decir, nosotros no tenemos que imaginarnos cómo es Dios, no tenemos que preguntarnos cómo es Él, sino que Él se ha dado a conocer en su palabra. Y eso no solo se aplica al hecho de quién es Dios, sino a cómo somos iglesia, ¿verdad? Y de qué se trata, por qué nos reunimos, cómo la iglesia crece, cuál es el método que Dios ha dejado para que nosotros seamos iglesia. Tenemos la bendición de que la palabra del Señor nos presenta exactamente cómo es que la iglesia crece y qué es todo lo que el Señor ha provisto para nosotros, su pueblo, para que podamos crecer. Pero muchas veces somos como Naamán el sirio. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia donde el profeta le dice, ve, lávate 7 veces en el río Jordán? Y él quedó como desconcertado, como hasta ofendido, ¿no? De tantos ríos buenos que hay en mi país, me vas a decir que me meta en el Jordán. Y alguien muy sensatamente le dice, mira, no se te ha pedido que hagas algo difícil. Eso lo traigo a memoria básicamente porque los métodos de Dios son lo que nosotros necesitamos. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, y eso en relación con la iglesia también. Pero tenemos la bendición, les repito, que no tenemos que inventar nada. El Señor nos ha dado lo que necesitamos para ser iglesia, para conocerle y para crecer. Pero tenemos esa tendencia de depender de nuestras propias fuerzas, ignorar los dones que Cristo ha provisto y buscar el crecimiento espiritual fuera de la comunidad de la fe. Sin embargo, hermanos, aquí en nuestro pasaje tenemos un retrato, ¿sí?, de cómo es que la iglesia crece. Y para ponernos allí donde estamos en esa carta, al final del capítulo, los 3 primeros capítulos de Efesios son como esa donde se nos dice todo lo que el Dios ha hecho por nosotros en Cristo, lo que como creyentes tenemos. El apóstol Pablo quería que los efesios supieran, esto es lo que es de ustedes. Esta es las riquezas de las que ustedes disfrutan, ¿sí? Y eso es importante. El otro día leía de una señora que tenía muchísimo dinero, pero de alguna manera vivía de una manera, pero sin exagerar, hermano, es una cosa como miserable realmente.
Y era por querer guardar, por querer tener eso ahí, no tocarlo. Y yo creo que muchas veces nosotros nos pasa lo mismo, que ignoramos las riquezas que tenemos. Y Pablo quería que los efesios recordaran eso. Entonces, al final del capítulo 3, él ora por los efesios para que ellos puedan comprender, crecer en su comprensión del amor de Cristo. Y luego en el capítulo 4 empieza todas las exhortaciones prácticas, ¿no? Y el mandato primero que Pablo presenta es que debemos guardar la unidad en el vínculo de la paz, en el capítulo 4, y que eso lo hacemos al tratarnos con humildad, con mansedumbre, soportándonos unos a otros. Entonces ese tema está presente, pero ahora Pablo va a hablar de la diversidad que hay en la iglesia. Su deseo aquí es explicarnos cómo es posible que nosotros vivamos el tipo de vida que Dios quiere para su pueblo. Y parte de esa pregunta y de esa respuesta es ver lo que el Señor Jesucristo resucitado ha provisto a su iglesia. Y aquí lo que vemos, hermanos, es que Cristo ha provisto a su iglesia con dones para que a través de la edificación mutua nosotros crezcamos en la unidad y en madurez para que seamos más como Él. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿qué es lo que Cristo ha provisto? Él ha provisto dones para su iglesia. Mire conmigo nuevamente el versículo 7. Dice, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahí es donde viene, por tanto, dice, cuando ascendió, llevó cautivo a un gran número de cautivos, dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió significa que Él había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió también es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Entonces lo que el apóstol Pablo quiere que los efesios tengan en mente es lo que Cristo logró para la iglesia por medio de su resurrección y de su ascensión. Él dice que cuando Cristo dice, citando el Salmo 68, 18, que Cristo ascendió, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Y uno puede leer eso y decir, bueno, pero ¿qué significa eso? ¿A qué se refiere? Él está citando del Salmo 68, versículo 18, que dice, tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres. La imagen que el apóstol Pablo pone aquí es cómo Cristo es presentado como un guerrero victorioso que asciende triunfante después de derrotar a sus enemigos. Entonces, en la cultura antigua, un capitán que vencía regresaba con los cautivos y repartía los despojos entre el pueblo. O sea, los despojos eran pues los tesoros y las cosas buenas de ese pueblo. Y Pablo aplica esta imagen a Cristo diciendo que luego de su victoria sobre la muerte y el pecado, sobre las fuerzas del mal, Él ascendió a la diestra del Padre y compartió con su iglesia los frutos de su triunfo. Y lo interesante aquí, hermanos, es que lo que el apóstol Pablo nos va a decir que son los frutos del triunfo de Cristo, que son los despojos, los tesoros que Él ha traído a su pueblo, puede no ser lo que nosotros estemos pensando, porque no se trata de riquezas, ¿verdad?, físicas, ni cosas así, sino que veamos lo que dice nuestro pasaje. El versículo 10, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y el versículo 11 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuáles son entonces esos frutos de la victoria de Cristo? ¿Cuáles son esos tesoros, esos despojos? Estos dones que Dios le ha dado a ciertas personas, ¿sí?, que aparecen aquí listados como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, los dones, como tal, cuando uno piensa en dones, los dones mencionados aquí incluyen tanto habilidades espirituales como oficios ministeriales, es decir, capacidades dadas soberanamente por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo, capacidades otorgadas por Dios. Y Pablo aquí menciona roles específicos que son regalos para la iglesia, ¿verdad? Apóstoles y profetas, que luego en otra parte ya de la carta a los Efesios, él nos ha dicho que cumplen un rol fundacional, que son el fundamento. Efesios 2:20 dice que la iglesia fue edificada
sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ustedes saben que esos apóstoles se refiere a los apóstoles de Cristo, ¿verdad? Que ya no hay más apóstoles hoy. Usted sabe porque los requisitos de un apóstol eran que debía ser testigo de la resurrección, que debía ser escogido por Cristo mismo y que su mensaje debía venir acompañado de ciertas señales milagrosas que definitivamente afirmaban ese mensaje. Y los profetas tenían que ver con aquellos que en ese momento, mientras se estaba desarrollando el mensaje del Evangelio, estaban trayendo verdades del Nuevo Testamento a la iglesia. Eran receptores de revelación directa, es decir, eso tenía un carácter único e irrepetible. ¿Por qué un carácter único e irrepetible? Porque ahora tenemos en la palabra de Dios todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, él menciona a los evangelistas, que eran como estos misioneros que llevaban el evangelio a nuevas regiones, y luego pastores y maestros, que está agrupado en uno solo, ¿sí? No es que unos son pastores, otros son maestros, sino que son pastores maestros. Usted sabe que uno de los requisitos que el mismo Pablo enseña en 1 Timoteo 3 para los pastores es que sean aptos ¿para qué? Para enseñar. De manera que estos pastores maestros se tratan de uno solo. Los líderes locales responsables de enseñar y pastorear al pueblo de Dios. Entonces piensen en eso, hermano. Cristo con su victoria reparte los despojos. El fruto de su victoria se trata de las habilidades especiales que Él le ha dado a hombres dentro de la iglesia para que nos enseñen la palabra de Dios. Es parte de la obra que Él ha hecho en nuestro favor. Ahora, ¿cuál es el propósito de ello? Ya lo vamos a ver. Pero dice el versículo 12 que es a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Los oficios mencionados aquí no son títulos de prestigio, sino regalos de Cristo para su iglesia. Estos líderes tienen la responsabilidad de proclamar la palabra, discipular y guiar al pueblo de Dios hacia la madurez espiritual. De manera que esos dones, esas habilidades para los pastores no son para nosotros mismos, sino que tienen el propósito de ser para servir a la iglesia. De manera que entonces el Señor lo que hace al colocar líderes que nos enseñan la palabra de Dios precisamente es regalos para su pueblo. Entonces, Cristo en su victoria ha dotado a la iglesia con dones para su edificación. Y es útil para nosotros reconocer que esto que recibimos en la iglesia, lo que recibimos de parte de nuestros pastores, se trata de regalos de Cristo por medio de su victoria para nuestra edificación. Entonces, ¿qué hacemos con esa verdad? Si los pastores que yo tengo en la iglesia, y déjeme decirle, no fue que a eso fue mínimo que Víctor le dijo que hablara eso. No, hermano, esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra que si estos son regalos de Cristo para su iglesia, nosotros tenemos que verlos a ellos así, aún con sus imperfecciones, ¿no? Son regalos de Cristo para nosotros. Ahora, ¿por qué nos ha dado estos dones? ¿Cuál es el propósito? El propósito lo vemos en el versículo 12. El propósito de los dones es capacitar a los santos, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo ha dotado a la iglesia no solo para que recibamos, sino para que seamos activos. Es decir, tenga el cuadro completo conmigo. Aquí se nos muestra, Cristo muere en la cruz, resucita, asciende victorioso, le da regalos a la iglesia. Esos regalos en forma de líderes y pastores que lo que hacen es capacitarnos ¿para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, según eso, ¿quiénes hacen la obra del ministerio? La iglesia. Yo esperaba que alguien me dijera la iglesia. Y quedé triste por ese silencio, hermano. Así que voy a retroceder. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? La iglesia. Cristo da esos dones en particular para que esos líderes nos capaciten a nosotros todos, para que hagamos la obra del ministerio. Y ahora, ¿por qué eso es tan importante? Porque siempre tenemos la idea de que la iglesia es algo a lo que vamos y solamente ¿qué? Recibimos. Como consumidores, ¿verdad? Como quien va al teatro, como quien va al cine, ¿no? Esto está para mí. Y yo recuerdo, es como uno de los comentarios que a mí más me encantaba era a veces que la gente iba a un servicio, ¿verdad? Y salían de allí diciendo, ay, hoy la alabanza no me gustó.
Sí, pero si eso no era para ti, era para el Señor. ¿Cómo es que la alabanza no te gusta? Nosotros necesitamos tener esa conciencia cuando venimos a la iglesia, que nosotros venimos primeramente porque Él es digno, porque nosotros lo necesitamos con urgencia, y también saber que lo que la palabra de Dios dice, que cada uno de nosotros somos parte activa en la obra del ministerio. Muchas veces nosotros estamos sentados ahí y pensamos, oh, pero yo no sé predicar, yo no sé ni cantar. Empezar a cantar aquí, mira, salieran corriendo. No, hermanos, el Señor, cuando nos pone en la iglesia, tú eres parte importante de la iglesia, con lo que el Señor te ha dado para con la iglesia. Y lo que haces entonces, si el propósito de esos dones es que nosotros seamos capacitados, ¿cuál es entonces la consecuencia de eso? Que tú y yo debemos exponernos a esos momentos de capacitación. Nosotros debemos ver como importante el hecho de que esos regalos de Cristo para nosotros están allí funcionando para entrenarnos a nosotros. Están aquí conmigo, ¿verdad? Porque lo que quiero que apreciemos en esta mañana este es el método de Dios. Así es como Dios quiere que nosotros crezcamos. Lo que Dios quiere para nosotros entonces es que recibamos esa capacitación y nosotros hagamos parte de la obra del ministerio. Todos juntos, cada uno de ustedes. Esa palabra usada aquí para partir la idea de perfeccionar, ajustar, de preparar algo para un propósito. Es como afilar una herramienta o reparar una red para que cumpla su función. Es lo que los líderes hacen con nosotros. Y la palabra ministerio, y si somos capacitados para la obra del ministerio, se refiere a servicio. No es un trabajo de prestigio, sino una responsabilidad humilde delante del Señor. Y la obra del ministerio, por supuesto, requiere esfuerzo de nuestra parte. Mire cómo lo llama, es la obra del ministerio. La obra del ministerio. Es decir, los dones no son para promover nuestra comodidad personal, sino para que nosotros veamos como fundamental invertir en las vidas de otros. Y es un llamado colectivo, no es un llamado solo a los líderes, sino a todos los santos, para capacitar a los santos. Pablo no dice a algunos santos, sino a los santos. Cada creyente tiene un rol activo en la edificación de la iglesia. Cada cosita que usted hace por sus hermanos es parte del ministerio de la iglesia. Entonces el propósito final es la edificación del cuerpo de Cristo. Cada creyente es un constructor en este proyecto supervisado por el Espíritu Santo. Son proyectos en construcción. La iglesia es un edificio en constante desarrollo. Y los dones son esas herramientas que Cristo nos da para que podamos trabajar juntos en unidad. Entonces piensen eso. Si todos nosotros somos parte de ese cuerpo en construcción, y cada uno de nosotros personalmente también estamos en construcción. ¿Usted alguna vez ha estado al lado o ha sido vecino de una construcción? ¿Qué es lo que generalmente lo que uno se encuentra? Pues algo de ruido, ¿verdad? Algo de incomodidad. ¿Sí? Entonces eso es normal, porque estamos en construcción. Y no vamos a estar completamente terminados hasta que Cristo regrese por nosotros. El punto es que todos tenemos un rol en ello. Entonces, hermanos, somos los santos los que hacemos la obra del ministerio. El método de Dios, entonces, al dar esos dones hombres para que seamos equipados, es el que podamos servirnos unos a otros. Cada uno de nosotros, les repito, jugamos un papel especial en el bienestar espiritual de toda la iglesia. ¿Y cuál es la meta de esta obra? Dice el versículo 13, la meta es la madurez y la unidad en Cristo. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces mire que esto no es solo un llamado individual, sino una responsabilidad de todos. La idea es que todos nosotros, hermanos, lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y Dios nos invita a crecer en unidad. Y en ella está sentada la fe que nosotros compartimos. Por eso es tan precioso lo que el Señor hace en la iglesia. Que personas de diferentes nacionalidades, que en otras circunstancias que digamos nos hubiésemos conocido, hubiésemos compartido, pero como tenemos algo en común y es el hecho de que sabemos que Cristo nos ha rescatado, que Él es el tesoro de nuestras vidas, tenemos esa fe que nos une. Entonces, esta unidad no es organizacional meramente, sino espiritual, fundamentada en quién es Cristo y en lo que Él ha hecho.
Hermanos, y así el Señor entonces está trabajando en su iglesia para que seamos cada vez más como Cristo. Los que trabajan el oro dicen que ellos allí pulen y pulen hasta que puedan verse reflejados allí. Y de la misma manera el Señor obra en nosotros, hasta que Cristo sea reflejado en cada uno de nosotros. Ahora el versículo 14 nos dice que es, si la meta es que lleguemos a la madurez, Él nos dice cuál es lo opuesto a esa madurez en el versículo 14. Entonces, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Allí se nos advierte que no debemos permanecer como niños espirituales. Un cristiano inmaduro aquí es descrito como un barco a la deriva, que cualquier cosa lo mueve, cualquier cosa lo sacude, cualquier enseñanza falsa lo arrastra. La inmadurez nos hace vulnerables a las falsas enseñanzas, a filosofías que dividen y desvían a la iglesia. Y estas pueden presentarse en formas tan comunes, ¿no?, como las que ya conocemos, como el tema de prosperidad, como el tema de legalismo, o gente que distorsiona la verdad de Dios para asustar las sugerencias. Dios nos llama a abandonar esa inmadurez y a crecer en el conocimiento de la verdad, arraigados en su palabra. Y esto es importante, hermanos. Yo creo que una de las cosas que necesitamos como parte del pueblo de Dios es crecer en esa madurez. ¿Y cómo se ve esa madurez? De manera práctica. Bueno, hermanos, en los años que estuve en el ministerio, algunas de las cosas que eran desafiantes era cuando algunas veces, digamos, un hermano se ofendió conmigo y yo no sabía y nunca me lo dijo. Y después de rato así, me dice, no, pastor, lo que pasa es que yo tenía esto, y yo así con esa sorpresa. Miren lo importante, y a veces por simplemente un malentendido, o ustedes saben, ¿no?, el clásico no me saludó, me miró feo, por lo que sea, ¿verdad? Hermanos, nosotros debemos tener la capacidad de pensar siempre lo mejor de nuestros hermanos. ¿Ustedes dicen amén a eso? De pensar siempre lo mejor. Nuestra mente no puede decir, oh, ya me dijo eso, eso quiere decir que está pensando esto, y eso seguro fue que habló con... No, nada de eso. Debemos siempre ser mejor de nuestros hermanos. Debemos siempre, al ver que el abrazar estas verdades, el poder crecer, nos ayuda a entender que si cada uno de nosotros hace la obra del ministerio. Les voy a poner este ejemplo. Me enfermé y solamente fulanito vino a verme, pero fulanito es parte de la iglesia, es decir, que representa a la iglesia. Es decir, que si fulanito te fue a ver, la iglesia te fue a ver. Aquí, eso es importante, porque yo espero que usted no sea de esas personas, ¿no?, que anotan quién le visitó en el cumpleaños y quién no. Eso, y sí, somos así. Eso no está bueno, hermano. Ustedes piensan, no, mire, si el hermano, oye, mire, el hermano tal no me ha llamado. Podemos decir después que estaba ocupado y ya, y no pasa nada. Pero no, a veces lo anotamos, mira. Y bueno, cuando llegue el de él se lo voy a decir. Yo sí te llamo, no como tú. ¿Verdad? Pero hermanos, mientras el Señor va a obrar en nosotros debemos dejar atrás esos comportamientos, debemos dejar atrás estar... ¿Sabe cuál es un don al que todos debemos aspirar? El don de ser difíciles de ofender, hermano. De ser difíciles de ofender, fáciles de edificar. Es el don que nosotros debemos perseguir. ¿Usted dice amén a eso? Que eso no se le olvide. Usted puede decirle al hermano, ora por mí, para que Dios me dé el don de ser difícil de ofender. ¿Verdad? Nosotros necesitamos ese don. Ahora, Cristo entonces en su victoria ha provisto dones para la iglesia con el propósito de equipar a santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la meta de todo esto? Que crezcamos en madurez y unidad, que ya no seamos más niños, sino que vayamos creciendo cada vez más a la estatura de aquel que nos ha salvado. ¿Y cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Cuál es el medio que Dios utiliza entonces para que como iglesia nosotros crezcamos en esta madurez? Bueno, el versículo 15 nos dice que el medio es el hablarnos la verdad en amor. Versículo 15, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces allí Pablo dice, miren, en lugar de ser como niños llevados de aquí para allá, vamos más bien a avanzar juntos en crecer, hablando la verdad en amor.
La verdad que proclamamos, hermanos, no es cualquier verdad. Aquí cuando Pablo dice que nos hablemos la verdad en amor, no está hablando de la verdad en abstracto, como cualquier verdad. No, hay una verdad específica. Se trata de la verdad del Evangelio, de la revelación de Cristo mismo. Esta es la verdad que transforma nuestras vidas. Eso es lo que nosotros necesitamos escuchar constantemente. Entonces se sabe que el Evangelio no es simplemente algo que escuchamos para ser salvos, sino que debe permear cada aspecto de nuestras vidas. Entonces Pablo enfatiza que esta verdad debe ser hablada en amor. Debe ser hablada en amor. Y esto es muy importante. Entonces, nosotros somos parte del crecimiento de la iglesia y de amarnos unos a otros. No como Caín. ¿Se acuerda lo que le dijo Caín cuando preguntó por Abel? ¿Y seré yo guarda de mi hermano? Bueno, en este caso sí. Nosotros somos guardas de nuestros hermanos. Ahora, para hacérselo bien práctico, imaginemos que tenemos un hermano de la iglesia que ha comenzado a ausentarse de los servicios, ha dejado de participar. Tú notas su ausencia y sabes que algo no está bien. Y aquí es donde nos enfrentamos a posibles errores. El primero es el error de la indiferencia, de la omisión. Pensamos, he notado que tal persona está viniendo, pero ese no es problema mío. Que los pastores resuelvan, ¿verdad? Tú te dices, bueno, seguramente alguien más va a hacer algo. Pero al ignorar la situación, estás perdiendo la oportunidad de ser una herramienta en manos de Dios para animar y fortalecer al hermano. Ahora, lo segundo que puede pasar como error es el error del juicio sin amor. Puede que tú decidas hablar con la persona que está ausentado, hacerlo de una manera fría o crítica, sin mostrar amor. Le dices algo como, oye, ¿tú por qué estás tan descuidado? No debería faltar los servicios. Impío, pecador, ¿verdad? Puede que tu intención sea corregir, ¿no? Pero el tono y la forma como nosotros comunicamos algo, si lo hacemos de esa manera, no estamos reflejando el amor de Cristo. ¿Usted ha visto cómo el Señor Jesucristo dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo les haré descanso, aprendan de mí, ¿no? Tomen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay un libro con ese título que es precioso, se lo recomiendo, manso y humilde. Y mire, yo pienso mucho en esto cuando el Señor se encuentra con Pedro, ¿verdad? Luego de su resurrección, luego que Pedro lo negó. Y usted, yo me imagino que si hubiese sido yo o si hubiese sido usted hubiera contado con Pedro y le hubiera dicho, ah, mira, ¿cómo estás? Negón. Que me negó. Pero eso no es lo que pasa. El Señor recibe en amor y le dice, usted sabe, ¿no? Simón, hijo de Jonás, me amas, apacienta a mis corderos, y lo restaura y lo llama como parte de aquel que serviría. O sea, Cristo estaba siendo parte de sus ovejas, a su discípulo, luego de que lo había negado. Eso debe a nosotros hablar de lo que, hasta hacia dónde llega el amor y la compasión del Señor. Pero nosotros tenemos ese don también de ser estrictos con todo el mundo, menos con nosotros mismos. El pecado de otros nos hace escandaloso. El de nosotros, bueno, pero es que tú sabes, ¿no? Pasan cosas. Y por eso fue que tal fue esa historia de David. Para él dijera, ese merece la muerte. Ah, pero es que ese eres tú. ¿Sí? Si el peor pecador que tú conoces no eres tú, entonces tú no te conoces bien o estás negando la verdad cerca de Dios. Pero la realidad es que el pecador que nosotros conocemos debe ser cada uno de nosotros. Yo digo amén a eso, sí. Sí, mi esposa sabe muy bien quién soy yo. De manera que, hermanos, no nos acercamos, no actuamos con indiferencia, no actuamos con un juicio sin amor, sino que usamos una tercera opción. En lugar de ignorar a la persona, contarla de manera insensible, más bien nos acercamos y le decimos algo como, hermano, hermana, he notado que últimamente no has estado tan presente en la iglesia. Quiero decirte que te he extrañado, que me importas mucho. Cuéntame cómo puedo estar orando por ti, hay algo en lo que te pueda ayudar. Qué diferente, ¿verdad? Que un hermano nos acerque así. Y de eso se trata la iglesia. Y de eso se trata el ministerio de la iglesia por medio de cada uno de ustedes. Es valioso, hermanos, cuando nosotros oramos unos por otros, cuando nos hablamos y nos recordamos la verdad del Evangelio. Cantidades de veces la Escritura nos exhorta a ello. El autor de Hebreos, que está animándolos a que no retrocedan, sino a que perseveren, les dice, tengan cuidado que ninguna raíz de amargura brote en sus corazones, sino que más bien exhórtense los unos a los otros. Y es también allí donde aparece eso que nos dice, ¿verdad? Que nosotros debemos exhortar, animarnos, estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino aún más viendo que el día se acerca. A veces pensamos que ese pasaje simplemente se trata, ¿no?, de un mandato a congregar. Sí, está implícito, pero el autor de Hebreos lo que está es una advertencia a ellos,
de que si nosotros no hacemos estas cosas, vamos a terminar retrocediendo, vamos a terminar desviándonos. Lo que debemos hacer entonces es estimularnos unos a otros. Entonces piensen eso, hermano. Nosotros debemos tener la capacidad de ayudados por el Señor, ver a mi hermano como una oportunidad de servir al Señor con lo que esos dones me han enseñado, me han entrenado para que yo lo haga. Imaginen conmigo una iglesia así, donde cada uno de sus miembros ama a los líderes que Cristo resucitado le ha dado, se exponen a esa capacitación y se sirven unos a otros de manera amable, desinteresada y perseverante. ¿No quiere estar usted en un lugar así? Bueno, entonces empecemos, cada uno de nosotros. Porque es otra cosa, ¿verdad? Cuando estamos escuchando un tema pensamos, uy, hubiese venido fulanito, esto lo hubiera caído. Mira, cuando escuchas la palabra del Señor, es de a ti, ¿ok? Entonces amén a eso. Ustedes pensar en nadie más. No piensen más nadie. Mis amados, entonces, el qué decimos, la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, ¿cómo lo decimos? Porque usted sabe que cuando la Escritura nos manda algo, es porque tenemos la inclinación a hacer lo contrario a ese algo. Nuestra inclinación natural no es hablar la verdad. Por eso el apóstol Juan dice acerca del Señor, vimos su gloria, gloria como del ungido del verdad, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad. Y luego el texto nos presenta a Cristo también, no solamente, hermanos, como la fuente, sino la meta de a donde nosotros vamos como iglesia. ¿Sí? Nuestro versículo 15 dice, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cómo entonces es que Dios ha diseñado que nosotros crezcamos y nos parezcamos más a Cristo? La manera como Dios ha diseñado que eso suceda es al regalarnos líderes que nos entrenan para que nosotros hablemos la verdad unos a otros. Está claro allí, ¿cierto? Salta de las páginas de nuestras Biblias y termina diciendo en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. De manera entonces que al nosotros recibir esa cabeza que es Cristo, estamos edificando la iglesia. Cristo es presentado como la cabeza de la iglesia. Es el origen de nuestro crecimiento, Él es la meta de nuestro crecimiento. Todo el cuerpo, representado por cada creyente, está bien ajustado y unido a través de los dones y de los líderes que Cristo ha puesto. Y Él no solo mantiene el cuerpo unido, sino que también lo guía para que cada miembro funcione adecuadamente, cumpliendo su propósito para edificación. Hermanos, hablarnos la verdad en amor no se limita solamente a la predicación desde el púlpito, sino que abarca todo el ámbito de relaciones en la iglesia. Eso incluye en el hogar, padres enseñando a sus hijos palabra de Dios, mostrando con su ejemplo la importancia de caminar con Cristo. Me recordé ahora, mi mamá siempre nos decía, no hay nada más honesto, terrible, ¿verdad?, que un buen consejo seguido con un mal ejemplo. ¿Saben por qué? A veces nuestros hijos saben si la iglesia es importante por cómo nosotros la tratamos, no por lo que nosotros decimos. Usted está aquí, ¿verdad? Lo que hacemos. Si nosotros con lo que hacemos sabemos que la iglesia es importante, eso es mucho más valioso que las cosas que ciertamente debemos decirle. Pero si nosotros, no, ay, el domingo, sí, pero esta noche nos acostamos tarde, mira, vamos el otro domingo, no, es que mañana es el partido de no sé qué, no, es que mañana. Entonces nuestros hijos están tomando eso. Pero si es mañana, vamos a ver con el pueblo de Dios, vamos a hacer, vamos a adorar al Señor, vamos a alistarnos. Sí, nos va a dar 5 de la mañana, pero tomamos café, los grandes, ¿no? Si usted le da café a su niño, eso pasa, eso lo he visto, no sé. Y lo hacemos para la gloria de Dios. En las relaciones personales, en las conversaciones, en las compartimos la verdad del Evangelio. Una de las cosas que yo veo que sucede con frecuencia entre nosotros creyentes es que podemos perder oportunidades valiosas de edificarnos hablando de cualquier cosa. Nosotros necesitamos ser intencionales en que nuestras conversaciones sean para la edificación. Eso no quiere decir que no podamos hablar de cómo quedó el partido o de meter receta. Está todo bien, pero no dejemos también, hermanos, edificarnos unos a otros con la palabra del Señor. El orar, cuando alguien, es una práctica muy importante, cuando alguien te está contando algo, no le digas voy a orar por eso, por allí mismo. Y eso hace una diferencia impresionante. Sé un instrumento en manos de Dios para tus hermanos. En la vida congregacional, ¿qué implicación tiene esto, hermanos, que escuchemos la palabra predicada? Para poder hablar la verdad en amor, nosotros necesitamos llenarnos la verdad en amor. La palabra de Dios, cuanto más nos exponemos a ella, es esa reserva en nuestro corazón que el Espíritu Santo usar en momentos clave. Yo estoy seguro que usted tiene testimonios así, donde en una conversación, en alguna situación, el Señor le trajo exactamente el pasaje
relevante. ¿Usted le pasó una vez? Pero ¿cómo va a venir pasaje relevante si no sabemos nada de la Escritura, verdad? Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Por eso nos exponemos a esa capacitación que hacen esos dones que el Señor nos da. Así pues, hermanos, que el medio que Dios ha diseñado para que participemos activamente en la vida de la iglesia es este. La realidad de que somos pecadores, somos discípulos llamados a vivir y proclamar la verdad del amor. Esto significa que necesitamos cultivar un corazón humilde y enseñable, dispuesto a recibir y compartir la verdad. Me viene a la mente, una vez empezamos un estudio en la iglesia, un hermano que me dijo, pastor, yo ya lo leí, o sea, ya yo necesito eso. Nosotros tenemos que, hermanos, nosotros nunca llegamos a ser expertos en cosas. ¿Usted dice amén a eso? Jamás. Los tesoros de Cristo son inagotables. Los tesoros de la palabra son inagotables. Aunque ya hayamos leído el pasaje, aunque ya hayamos leído ese libro, aunque ya no sepamos la historia de Génesis y Apocalipsis, nunca será suficiente. ¿Y sabe qué es lo paradójico? Que entre nosotros más aprendemos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Y así pasa con la santificación, ¿verdad? Entre más crecemos en santificación, más conscientes somos de los pecadores que somos. Así que, mis amados, seamos humildes, les repito, y enseñables. Que tú seas fácil de edificar y difícil de ofender. A mí me encantó escuchar esa verdad alguna vez, que se dijera de nosotros, mire, él es fácil de edificar, él no necesita una ortopédica, no necesita, no sé, la revelación así del cielo, sino que una conversación sencilla, hermano, siempre es animado. Hermano, siempre, que no se diga de nosotros, no, él es fácil de enojarse, fácil de ofenderse. No, que seamos fácil de ser edificados. Y que entonces cada oportunidad que el Señor ponga delante de nosotros, recibir esa palabra, que tomemos ventaja de ello. Participe en esas relaciones de discipulado y vivamos el Evangelio, hermanos, no solo hablarlo, sino modelarlo con nuestras vidas. Sí, para concluir, nuestro Señor vino, se hizo como uno de nosotros, murió en la cruz, resucitó con poder, ascendió de manera triunfante, venciendo a sus enemigos. De su trono celestial Él ha dado a su iglesia tesoros, líderes dotados por Él para equipar a los santos. Y su propósito, claro, que cada miembro del cuerpo participe en la obra del ministerio, construyendo todos nosotros juntos, una iglesia que refleje la unidad del Espíritu y que avance hacia la meta, la madurez en Cristo. Y esta obra se hace en aislamiento, no impulsada por nuestras propias fuerzas, sino que lo hacemos junto a nuestros hermanos. Nos hablamos la verdad con gracia, fortalecemos los débiles, corregimos a los errados, animamos a los cansados, todo con el objetivo de que nuestra iglesia sea más semejante a aquel que nos salvó. Así, con cada paso que damos, seguimos el modelo de nuestro Salvador, trabajando en unidad, creciendo en amor, hasta que todos lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta y esta es mi esperanza segura, porque comenzó la buena obra en nosotros, perfeccionada hasta el día de Jesucristo. ¿Ven? Vamos a orar. Gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio que nos recuerda que somos amados y aceptados por ti. El evangelio que nos recuerda, Señor, cuando tú nos compraste y salvaste al unirnos a una familia. Ahora somos parte de la familia de la fe, ciudadanos de los santos y miembros de la familia de la fe. Oh Señor, nos has regalado, hoy queremos expresar delante de tu presencia la gratitud por el hecho de que tú nos has regalado líderes que aman tu palabra y que nos enseñan tu palabra. Ayúdanos a exponernos cada vez más a esa capacitación que tú nos das por medio de nuestros líderes para que podamos servirnos con alegría unos a otros. Ayúdanos entonces a hablar la verdad de amor y recibir la verdad en amor que se nos habla. Ayúdanos a ser instrumentos que amen y ayuden a los hermanos, pero también que seamos humildes para recibir la corrección y el amor de parte de nuestros hermanos. Oh Señor, que en todas estas cosas tu nombre sea exaltado y que podamos reflejar el carácter glorioso, la belleza sublime de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén. Gracias, Cristo. Misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto dio su Hijo, el Rey, copa amarga bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo. Satisfecha la ira de Dios, gracias.
sacrificio me acercaste a mí, libras de toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia, tu sangre mi lavó. Gracias Cristo, pues has hecho la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. 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 Tu sangre mi mal, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi mal lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy siento a tu mesa. Gracias Cristo. Gloria al Señor por su palabra. Oremos para que esta semana y de aquí en adelante crezcamos en ser difícilmente ofendidos y fácilmente edificados. Concluimos con la doxología del apóstol Pablo en Efesios 3:20-21, que dice: y a que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Le bendiga, iglesia.